Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con lo previsto. Seguimos todavía, como pueden ver, en el módulo 1, en la última parte, y estamos viendo lo que es las distintas escuelas de derecho y el concepto sobre qué es el derecho. Habíamos terminado la semana pasada de verlo desde una perspectiva. ¿Desde qué perspectiva lo habíamos analizado? Perspectiva ontológica, que habíamos determinado desde la perspectiva ontológica básicamente de qué estaba constituido el derecho, qué era el derecho según la visión positivista, más allá de la diversidad de matices entre las distintas vertientes del positivismo. También habíamos visto lo que pensaban los críticos y los no positivistas, entre los cuales estaban los neoconstitucionalistas y los naturalistas, también cada uno desde las distintas visiones propias de cada uno de los exponentes de estas escuelas. Ya sabemos qué es el derecho, o al menos sospechamos, para cada una de estas escuelas, y ahora vamos a pasar a otro plano que nos va a permitir sustentar lo que hemos dicho respecto a qué representa el derecho para cada una de estas escuelas. Vamos a abordar ahora lo que es el plano epistemológico, como están viendo en la diapositiva. Sí. Sí. Por favor, el micrófono. Muchas gracias, doctor. Le decía que antes de avanzar con la clase, de este curso muy interesante de la correcta estructuración de la sentencia para la resolución de los casos, yo no quería dejar pasar por alto tres hechos reales de los cuales usted hizo mención y un colega que no recuerdo el nombre y creo que es funcionario o empleado del Poder Judicial, habían manifestado y que pasó literalmente, y quiero hacer una observación, una crítica. Dos críticas. Una va a ser el tema de la ejecución que usted habló en los juzgados de paz letrado, que va a ser para otra oportunidad porque nos va a robar mucho tiempo. La segunda es una crítica hacia lo que usted dijo respecto a una situación extrema por una cuestión meteorológica. Creo que había llegado a un acuerdo para que los delitos de menor monta o las excarcelaciones no sean cumplidas en los establecimientos carcelarios o comisarías. Sí, eso fue la decisión de un juez, ¿no? Bueno, a ese juez entonces. Mi crítica argumentada, fundamentada es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre 10 grados bajo cero y 60 de calor? ¿O cuál es la diferencia entre ninguna de las dos en tiempo de bonanza? Porque he visto detenidamente el emblemático artículo 18 de la Constitución Nacional y su similar de la provincia. En su último párrafo dice algo así, que las cárceles serán salas y limpias para readaptación y no para castigo.
es una garantía que el Estado asume y que los jueces tienen la obligación de hacerla cumplir. No mediante acordadas o casos aislados, sino que golpearle la puerta al Poder Ejecutivo, quienes son los responsables de ejecutar estas políticas. Segunda observación, y es la que más me duele. He escuchado atentamente el caso mediante el cual 72 familias habían usurpado un predio que aparentemente no era productivo, que la tierra no era fértil, bueno, un largo etcétera, en el cual se convocó a un defensor para que los representara. En primer lugar, no creo que haya una posibilidad de un diálogo en igualdad de condiciones de estas familias que en el ámbito, en su desesperación, no tienen posibilidad ni siquiera de razonar. Lo que me pareció un poquito más irritante es haber hecho una cuestión inmobiliaria y encima, temáticamente, desalojar a una familia porque no puedo pagar. ¿Acaso el artículo 14 bis de la Constitución no garantiza el acceso a una vivienda digna? He leído al extinto doctor Vidal Campos en su excelente obra El Derecho Constitucional de Poder, pero veo que vamos a aclarar un poquito las cosas. Esos fueron ejemplos que fueron dando cada uno que quería hablar, así como lo está diciendo usted, en su momento respecto a lo que consideraban que era una situación que podía enmarcar en alguna de las cuestiones teóricas que veníamos desarrollando. Quizás lo ideal hubiese sido plantear en el momento el debate, porque creo que alguno que fue uno de los que tomó la decisión esa o que la dio como ejemplo, no se encuentra en este momento. Así que mal puedo yo responder por la persona que no está, pero me parece bien que exprese lo que piensa, pero vamos a tratar de ceñirnos a lo que es la materia que venimos desarrollando. Obviamente que en derecho nadie tiene la verdad de las cosas. Si no, veamos aquí la diferencia de criterios sobre doctor, una misma visión. No, está bien que lo haya expresado. Quizás pueda enmarcar ese pensamiento dentro de una de las cuestiones que aquí se ventilan y quizás también lo pueda emplear en el debate después, porque vamos a trabajar en talleres para ponerlo como ejemplo y en los trabajos que vamos a ir diseñando. Pero me parece bien que cada uno vaya pensando. Lo único que les pido es no salirnos del esquema, porque otra cosita que les voy a decir, no lo vamos a terminar este año el curso, porque si ustedes ven, estamos terminando y no hemos terminado el módulo 1 y cada día van saliendo más cosas, y la idea mía es que también se discutan las cosas, y eso va consumiendo tiempo. Entonces la idea que se me ha ocurrido es que hagamos la primera parte del curso hasta noviembre, que está programado. Vamos a dar un certificado de asistencia parcial o a la primera parte, y después el año que viene completamos la segunda parte. O sea que van a tener 2 certificados en vez de 1, y así creo que vamos a poder sacarle mayor provecho, porque esto que propone aquí el colega, ¿su apellido? Fuentes, el doctor Fuentes, interesante que se debata, pero siempre tratando de no ir a las cuestiones, ya volvemos a decir que se debaten concretamente, sino que sean vinculadas con la problemática que desarrollamos. Bien, ¿alguna otra cosita quería agregar, doctor? Bien, cuando quiero opinar,
como siempre nosotros decimos, levanta la mano y se le alcanza el micrófono. Muy bien, continuamos entonces. Entonces vamos a ir a lo que figura como plano epistemológico. Bien, ya habíamos dicho que era la epistemología. Estate atento con el micrófono, por favor, porque... A ver. Tenía que ver con los distintos saberes o con el estudio del saber, básicamente. Es la parte que se refiere, que se refiere a los principios, métodos, procedimientos aptos para adquirir el conocimiento. La epistemología es también vinculada a lo que es la nociología, dentro de lo que es las teorías del conocimiento, es la que justamente se enmarcan en descifrar los saberes humanos. Por eso aquí vamos a tratar de ver cómo se acomoda la concepción ontológica de cada una de estas escuelas dentro de lo que son sus saberes, y vamos a ir identificando y diferenciándola desde esta otra perspectiva. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Aristóteles en la clase pasada? Y la diferenciación de los saberes le debemos mucho a este filósofo griego que en sus escritos distinguió tres tipos de saberes. Ahí aparece el saber teórico, el saber práctico y un tercer saber que no lo hemos puesto porque a los fines de analizar el saber jurídico no nos va a ser útil, propiamente dicho, que es el saber productivo, que decía Aristóteles que era el saber productivo, todos aquellos necesarios que debía acceder el hombre para poder vivir en cuanto a su subsistencia. Y por eso se entendía que todas las técnicas de agricultura, ganadería, que era la forma en que conseguía su sustento alimenticio, eran parte de ese saber productivo, como también ciertas obras necesarias para poderlos lograr, como obras de riego, canales. Y después estaban las dos grandes divisiones del saber que lo hacía en saber teórico y saber práctico. ¿Cuál era la diferencia para Aristóteles? Y bueno, y después todo el desarrollo de las teorías posteriores se basan en esa distinción entre el saber teórico y el saber práctico. Si ustedes ven el objeto, ya más o menos van determinando de qué se trata uno y de qué se trata otro. Muy vinculado con el saber teórico está lo que se llama la metafísica. ¿Han oído hablar de metafísica? Meta porque es más allá de lo físico, de lo natural. Siempre ha estado vinculado en la antigüedad a lo que eran las cuestiones vinculadas a las divinidades, pero también a todo aquel conocimiento que más que la acción le interesaba lo que es cada cosa, sin importarle que esto se manifieste a través de algo real o concreto.
Por eso siempre que hablamos de saber teórico hablamos de abstracción, porque no está vinculado a algún hecho concretamente que genere el hombre. Puede, como no puede, por eso hablamos de cosas humanas y no humanas, referirse, por ejemplo, si queremos investigar y saber el por qué el cielo se lo ve azul, no está relacionado en absoluto a lo que son las cosas del hombre, o cosas referidas a los cuerpos celestes, tampoco tiene una vinculación directa. No así el saber práctico, porque el saber práctico únicamente está referido a cosas vinculadas a los seres humanos. ¿Y esto por qué? Porque está referido a las acciones que realizamos para conseguir, ¿no es cierto?, desarrollar nuestra vida conforme a la naturaleza que poseemos, como hombres y mujeres. Entonces tenemos dos grandes grupos de saber, uno teórico y otro práctico. El teórico, ya hemos dicho, está más vinculado a estudiar la naturaleza de las cosas, que pueden ser humanas o no. Que por eso, siempre que sea un saber científico entendido como una ciencia de la que conocemos exacta, vamos a estar hablando dentro del plano teórico, porque no necesita para su comprobación ninguna actividad propiamente dicha de alguna acción humana. Esto es lo fundamental del conocimiento teórico, que también sus notas van a surgir de una comparación en cuanto a su objeto, en cuanto a su fin, en cuanto a su certeza, método y valoración, que ya lo vamos a ir viendo. Pero antes de pasar ese cuadro, y que no está ahí, tenemos que el conocimiento práctico puede ser de dos categorías. Pragmático y ético. Asociemos esta subdivisión con lo que nos sugiere el saber práctico. ¿Qué hemos dicho? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la materia con que trabaja el saber práctico? Las acciones, básicamente las acciones humanas. No acciones de los animales ni de otros cuerpos, sino las acciones humanas. ¿Y qué le sugiere en relación a esta acción humana para que sea pragmática y para que sea ética? Para que sea ético me parece que yo lo relaciono más con el tema de valores. Yo lo relaciono con el tema de valores. Lo relaciona bien. Al práctico ético con valores. Práctica es aquella acción dirigida a buscar lo meramente utilitario y eficiente. Si yo en mi acción busco lo que sea más útil y más eficiente, no necesariamente esa acción va a ser ética.
porque lo ético busca, desde una perspectiva axiológica, como ha dicho la doctora ya, lo bueno, lo que se considera valorativamente, axiológicamente bueno para lo que es la naturaleza humana, las buenas acciones. Y muchas veces lo práctico y eficiente no va de la mano de lo bueno. Y si sabremos los operadores jurídicos, como bien lo ha mencionado aquí también desde su perspectiva el doctor Fuentes, que quizás algunas acciones hayan sido útiles, pero no éticas o no. Entonces, esto es fundamental también porque muchas escuelas se van a identificar con un conocimiento práctico, un saber práctico, pero no necesariamente van a ser iguales. Se van a inclinar algunas por el pragmático y otras por lo ético. Eso dicen cada una. Yo vuelvo a repetirles, yo no estoy diciendo que así lo sea. Es lo que dicen sus exponentes. Bien, otra forma de distinguir entre el saber teórico y el saber práctico es el fin. ¿Cuál es el fin que va a perseguir un saber teórico desde las notas que venimos desarrollando? Me gustaría que arriesguen, que opinen. Sí. Necesito un ayudante, vos que... Bueno, yo me llamo Pablo Catelli, ejerzo la profesión. Usted sabe que cuando habla del saber teórico, nosotros, cuando éramos alumnos del doctor Ponsati en Tucumán, en Derecho Político, él decía que para poder saber Derecho Político teníamos que saber, desde el punto de vista teórico, lo que era el conocimiento perinoético, que usted recién hacía referencia a lo que hace a lo superficial, el dianoético, que es el filosófico, y el ananoético, que es la metafísica. De ahí uno podía avanzar y entender las diferencias que existía entre el saber teórico y el saber práctico. Porque si uno no tiene un conocimiento perinoético superficial o de perímetro, porque de allí viene, no podía avanzar sobre los otros. Hay algunos que tienen explicación, donde ya va a entrar la parte de los métodos, el método de autoridad o de fe, pero quería agregar que recién cuando usted hacía referencia a lo superficial, era el primer paso para seguir los otros saberes. Exactamente. Sí, nada más que el doctor Lucatelli haya profundizado un poco más. Yo quería hacer a modo de pinceladas, digamos, brocha gorda, para no entrar, pero ya está bien la acotación porque es cierto, eso es ya cuando se profundiza sobre lo que conforma cada uno y es la interrelación que muchas veces puede haber entre los dos tipos de saberes. No quiere decir que un saber excluya al otro, porque muchas veces el saber práctico por sí solo no se realiza sin tener alguna perspectiva del saber teórico. Y esto es así porque las acciones van dirigidas por alguna regulación, como van a ver en el fin. Y esa regulación muchas veces toma de ese saber teórico, pero no es lo único. Por eso decimos que el fin del saber teórico es descriptivo y dice que es un saber de espectador.
¿Por qué damos esas dos notas que lo daba Aristóteles en la carta que le escribía a su hijo, a Nicómaco? Porque decía que el saber teórico, como buscaba lo que es la esencia de las cosas, las describía. Si yo quiero explicar por qué el cielo es azul o por qué cualquier cuerpo celeste tiene estas características, no voy a inventarlo, sino lo voy a decir porque voy a describir lo que percibo con los sentidos. Por eso es descriptivo. ¿Y por qué es espectador? Porque para hacer eso, contemplo. ¿Se acuerdan el vínculo que había entre la filosofía y la contemplación en la antigua Grecia? En cambio, ya cuando vamos a poner en práctica un saber práctico, hasta aquí no estoy hablando si va a ser ético o pragmático, requiere que el actor, el que realiza la acción, no sea espectador, sino sea el protagonista. ¿Por qué? Porque justamente va a realizar un acto que después podrá ser juzgado desde la perspectiva si es eficiente, utilitario, si es utilitario, eficiente y ético o no lo es y todo lo demás. Eso en cuanto a la finalidad. Y siempre se va a basar, obviamente, lo que hablábamos recién, en alguna directiva o regulación que puede ser dada de lo que es el saber teórico o no. Acuérdense que el saber teórico es descriptivo y puede haber otras concepciones de conocimiento que no necesariamente van a venir de la contemplación o de la descripción. Y aquí entramos en otro de los puntos que distinguen al saber teórico del saber práctico, que es la certeza. ¿Por qué decimos que la certeza en el saber teórico es absoluta y categórica? Mírenlo desde las ciencias exactas, que es, digamos, el saber teórico por excelencia. Y es exacto, el resultado siempre puede ser uno, no hay excepciones. 1 más 1 es 1, no, pero puede ser 2 y no, es 1. Eso es así, es absoluto, certero. No así el saber práctico, porque al estar vinculado con la acción humana, puede ser excepcionable. Es decir, ahí poníamos que no invalidan lo que se sabe, pero puede darse excepciones. Hay principios, los principios que por su amplitud no son saber teórico, y siempre decimos, lo decimos siempre, hay principios y excepciones. Es decir, puede darse que la regla que siento en principio pueda ser siempre aplicable, pero en determinados casos, como no son iguales todas las acciones humanas, puede tener su excepcionalidad. Y estas acciones humanas, ustedes vean en el interactuar diario que tienen los seres humanos, en muchos casos, lo excepcionable enriquece o mejora
la concepción que puede dar ese principio rector, que a través de la excepcionabilidad y del margen de aplicación que tiene, puede buscar el mejor resultado. Y todo esto que hablamos es impensado si no tenemos un método. ¿Qué entendemos por método? Un camino para llegar a un fin, pautas, modos o procedimientos, medios, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos que el método es progresivo cuando hablamos de saber teórico y avanza y lo afecta el tiempo y no es controversial? Vamos a empezar por atrás. ¿Por qué no es controversial? Porque es absoluto y certero, no es excepcionable. ¿Y por qué el tiempo lo afecta? Porque muchas veces puede haber habido errores en la concepción y con el tiempo puede ser que se revean esas posturas. Ustedes saben, muchas teorías desarrolladas científicamente han sido revisadas y cambiadas. Desde la matemática entera que teníamos, después se dejó de lado y se puso que en determinadas cuestiones únicamente aplicable el álgebra, etcétera, etcétera. Pero no implicaban excepciones, implicaban cambios de aplicación. Esa es la diferencia. Y en cambio vamos a decir que el saber práctico es no progresivo. Y esto vamos a asociarlo desde los principios. Los principios, más allá de que puedan ser excepcionables, son inmutables, se mantienen en el tiempo, no varían. Por eso se habla que es un método no progresivo. Pero eso, digamos, lo matiza que a diferencia del saber teórico, tiene un método que podemos llamarle controversial. Es decir, a través de la dialéctica a un juicio puedo ponerle otro que podrá ser coincidente o no. Y si no es coincidente, vendrá un contraargumento y eso va a ir enriqueciendo, y porque va a constituir lo que es el diálogo o la deliberación. Y en las cuestiones humanas, en las acciones humanas, mucho de lo que se decide depende de este método controversial. A través de la dialéctica llegamos a lo que es el diálogo, la deliberación y por lo general el argumento que más convenza será el que terminará imponiéndose. Y bueno, esto un poco, de a poquito vamos entrando, vamos llevando al terreno, y sería lindo alguna vez, si están aburridos en la casa, un día que llueve, no salen fin de semana, ver un poco de la tópica, la retórica, que está vinculado a todo lo que es la argumentación. Y un poco habla de lo que es el método del saber práctico. Bien, y después vamos al último criterio de
entre el saber teórico y el práctico y hablamos de los valores, de la valoración, pero no valores de cantidad, sino valores de axiología. ¿Necesita el saber teórico absoluto realizar algún tipo de valoración? No, todo está dado. En cambio, el saber práctico apela a valores, a tratar de determinar cómo puedo saber si mi saber práctico es ético. Tengo que apelar a valores para saber si es bueno desde lo que es la concepción del conocimiento humano. Y para poder realizar esa acción valorativa, ¿qué necesitamos? Presupuestos, opciones, para poder, sí, en base a un ejercicio racional, desde la concepción que cada uno tenga, pensar qué es lo valorativamente bueno en una acción. Bien, vamos a llevar, hasta ahí más o menos, ¿lo tienen claro? Esto es necesario tenerlo más o menos claro para que podamos entender ahora la distinción de las distintas escuelas del derecho desde el punto de vista epistemológico y las características del saber de cada una de ellas. Pasemos, acá está. Bueno, hemos puesto a Kelsen porque es con el que más claramente vamos a distinguir la visión del bien o el conocimiento epistemológico del positivismo. Entonces, de las notas que ustedes han visto y de lo que hemos visto desde el plano ontológico, que es el positivismo, vamos a tener que concluir que si el derecho son reglas o normas preestablecidas, es un saber teórico. Si todo está resuelto desde lo que dice el legislador, los que tenemos que aplicar y los que tenemos que someternos a la norma, tenemos que conocerla desde un modo contemplativo. Habíamos dicho, ¿qué más habíamos dicho? ¿Cómo era el saber teórico? Descriptivo, porque lo que va a hacer el juez en el silogismo es describir el enunciado normativo y aplicarlo a la situación que le ha sido puesta a decidir. En cambio, desde esa perspectiva, los críticos, vamos a ir comparando cuadro por cuadro para que sea más fácil, los críticos, ¿por qué decimos que los críticos es un saber práctico, pragmático? Porque ¿qué es lo que consideran al derecho los críticos? ¿Se acuerdan? El derecho era algo que se lo usaba para dominar, una concepción política dominativa. Entonces lo van a mirar desde una mirada crítica, realista y sociológica como todo aquello que es útil para ese fin. Si la idea, dicen los críticos, es dirigir comportamiento, el que sabe, que es el que dicta la ley, lo que quiere es dominar. Si la norma sirve
para eso, la usa y queda. Y si no sirve, la saca y busca otra que sirva para los fines. Esa es la utilidad y la eficiencia. Y ustedes, creo que alguien lo nombró en la clase pasada, a Jeremías Bentham. Bentham tenía una concepción muy estrecha a lo que era el utilitarismo, no solamente económico, sino también en el derecho. En cambio, aquí cuando llegamos al neoconstitucionalismo, ya cambiamos la óptica y ya no decimos que es pragmático, el conocimiento práctico, sino que es un conocimiento práctico pero ético. ¿Por qué? Porque sustenta toda su construcción en base a principios que a ese conocimiento teórico que está dado por la norma los van a optimizar como mandatos de optimización, decía Alexis. ¿Y qué decía doctor Escarano Santo Tomás de los principios? Que eran criterios de qué. Cuando Santo Tomás describe la justicia, que dice que es lo debido a otros según un principio de igualdad, está utilizando la palabra principio como regla en este caso, ¿no? No recuerdo exactamente la definición de principio en Santo Tomás, pero está tomado desde lo que he podido leer, generalmente desde esa categoría, digamos, como una medida, regla o criterio o razón, que es un criterio de corrección, decía. Sí. Utiliza la palabra razón en muchos de los casos. La palabra razón está tomada del principio de razonabilidad o proporcionalidad, digamos, que es el criterio aristotélico del punto medio de toda virtud. De la equidad. Esto es cierto porque todos los que han basado la doctrina del neoconstitucionalismo han tomado de Aquino cuando habla de que eran criterios de corrección y lo toman como mandatos de optimización. Esos mandatos de optimización hacen que le ponga un freno al conocimiento teórico y llegamos a lo que hablábamos en la clase anterior, como por ejemplo la concepción de Radbruch, si bien era un naturalista, que decía que el derecho no se reconoce la injusticia extrema. Cuidado, los neoconstitucionalistas hablan de la injusticia extrema. Ahora, los naturalistas son los que discuten si la ley injusta es o no es. Milley, que es un naturalista, él dice que el derecho es lo justo. Entonces, así como Kelsen decía que el derecho era la regla del legislador y todas las demás concepciones morales o principios morales que podía estar en el alma de la comunidad, no integraban el derecho, sino estaba reconocida por la regla y distinguía entre derecho y moral. Aquí los naturalistas dicen al revés. Lo que no tiene moral y es justo no es derecho. Algunos. Hay otros que Finis sí dice que es también, nada más que no se lo aplica. Pero ya vamos a llegar al naturalismo. Y llegamos al naturalismo, un poco lo que ya veníamos avanzando, que también es un saber jurídico ético, pero apunta más a la conducta de las personas. Esa conducta está vinculado a lo
que es la moral. Entonces, el saber jurídico de construcción del naturalismo va a estar orientado a que esa conducta esté impregnada de moral. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en cuanto al positivismo, como es un conocimiento teórico, la norma es certera y no hay excepciones. El legislador no se equivoca. El legislador ha debatido con otros legisladores y como tienen la representación de lo que es la soberanía popular, entonces eso es el poder que la sociedad quiere, por lo tanto, todo lo que sea en cuanto a la certeza está dado por la regla. En cambio, los críticos no, porque eso es relativo, dependiendo quién ostente el poder, será, ¿no es cierto?, el sistema jurídico que sea aplicable. No va a ser lo mismo, decía Marx, que si tienen los capitalistas desde su concepción, porque van a decir todas las normas va a ser para satisfacer a los ricos, a los que tienen poder económico, en detrimento de quien no lo tiene, que ellos le llamaban el proletario, o el proletariado, porque su único patrimonio eran los hijos. Y si es al revés, cambia la concepción. Y si no, miren un poquito la política nacional actual, los pases que se hacen de factura de un sector o de otro, ¿no? Son medidas para tal o medidas para cual.
convencionalidad cuando le dice que los jueces nacionales en los sistemas jurídicos donde juzgan tienen la obligación de realizar ex oficio el control de convencionalidad, además del de constitucionalidad. Ello implica que deben observar lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y va más allá, y la interpretación auténtica que de ella hace esta Corte Interamericana. Y eso quiere decir que si el legislador dicta una ley o hay prácticas inconvencionales y falla en tener presente o en realizar ese control de convencionalidad, los jueces son los que deben intervenir y hacer ese control conforme exige el sistema interamericano de derecho. Esa es la aplicación concreta de la excepcionalidad. Sí, no, ya vamos a ver millones de casos de eso, o sea, y algunos nos vamos a sorprender. O sea, no, esto no estamos hablando de a futuro, esto ya es una realidad. Y hoy, si ustedes observan, ese criterio que les acabo de decir es el que está en el artículo 1 del Código Civil y Comercial, que dice los jueces deben aplicar este derecho vigente en la medida que se adecue a la Constitución y a los tratados de derechos humanos que la Argentina sea parte. Se está diciendo, si no hay esa adecuación, no lo apliquen, por más que esté escrito. No solamente es por una cuestión de que tenemos el bloque de constitucionalidad y el 7522 y la misma Corte está aceptando el control de convencionalidad, la Corte Suprema de Argentina, sino que también está puesto ya como norma expresa de un código. Es un poco para que empecemos a ver que la utilidad que tiene esto, porque para entender esas disposiciones hay que ver cómo es el origen y cuál es la discusión histórica que ha habido en la escuela de Derecho. Y bueno, ya saben que los críticos, ahí nombramos algunas, Alicia Ruiz y Mari Karkova son exponentes del feminismo, que creo que lo ha citado aquí el colega. Zaffaroni en su criminología crítica dicen que los sistemas jurídicos esconden la presencia del poder, porque tiene un ejemplo disciplinador. Es decir, si voy a consolidar ese poder, tengo que disciplinar a los rebeldes. ¿Y con qué mejor forma de disciplinarlo? Con la potestad, con el imperium que tiene el derecho. El derecho remite al poder, que es lo que explica la idea disciplinadora y ordenadora. Y vean aquí, no se encuentra diferencias prácticamente, por eso los he puesto juntos, desde lo que es la construcción lógica. Hablamos que tanto el naturalismo como el neoconstitucionalismo proponen un sistema jurídico débil. ¿Por qué hablamos de un sistema jurídico débil? A diferencia del positivismo, que habla de un sistema jurídico fuerte. Respuestas. Y yo creo que las otras dos escuelas, el neoconstitucionalismo y el naturalismo, lo que dicen es no nos podemos limitar a este sistema, y bueno, tenemos que buscar también la solución por fuera, sí, exactamente. Sí, y además es que la previsión legislativa va a estar perfectamente descrita en la regla. En cambio, en el principio no hay descripción de regla ni de conducta ninguna,
Si hablamos del principio de inocencia, por ejemplo, no estamos describiendo nada. No hay esa acción descriptiva que hablábamos del conocimiento teórico. Hablamos de una enunciación que nos puede sugerir una idea y construir reglas en base a ese ¿qué? Criterio de ¿qué hemos dicho? De optimización. En cambio, el sistema positivista no, porque establece la conducta y la sanción. Por eso hablamos de sistema jurídico fuerte, que está perfectamente establecido y que no puede excepcionarse, no se puede salir, como dice, y el sistema jurídico débil, que permite esa flexibilización que en el operador jurídico obviamente también va a permitir, en cierto modo, crear derecho, no en el sentido de legislador, en el sentido de una hermenéutica que lleve a la adecuación de ese derecho positivo con los enunciados de estos principios rectores. Y desde el neoconvencionalismo el que hace la crítica es Fiebeck. Fiebeck, lo he puesto para no olvidarme, es la fonética alemana, de quien está escrito ahí, que dice Wiewick, que cuántas veces lo hemos mal llamado cuando estudiábamos en la universidad, que tiene el libro de la tópica y sustentado en criterios aristotélicos, hace un abordaje crítico del positivismo kelseniano en 1950 y prácticamente es el punto de partida de las nuevas teorías naturalistas y neoconvencionalistas, porque empieza a decir de que no hay ninguna pirámide, sino que hay un criterio horizontal y que lo que va a generar que se apliquen los principios son la realidad práctica del caso. Lo que pueda ser una solución justa para Juan no necesariamente va a ser para Pedro. Lo que pueda ser el mejor criterio protector para un niño no necesariamente va a ser para otro. Todo va a depender del contexto que cada uno de ellos tenga. Bueno, son las 6, vamos a parar ahí. Un viejo fallecido periodista, que mejor no nombrarlo, y nos vemos la semana que viene. Así vamos.